Una joven salió rumbo a una exposición de arte en otra ciudad y desapareció sin dejar rastro. Cuando la policía se involucró, encontraron algunas pistas inquietantes, pero ninguna los acercó a la verdad. El caso permaneció sin resolver durante casi 5 décadas. Y cuando finalmente se descubrió lo que realmente había ocurrido, la verdad sacudió a todos. Mary Kathleen Schiess nació el 11 de noviembre de 1949 en Champlain, Minnesota. Creció en una familia numerosa y desde muy pequeña mostró una pasión genuina por el arte. Le fascinaba dibujar. Y para cuando llegó a la preparatoria, ya tenía claro que el arte sería el camino al que dedicaría su vida. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Minnesota, enfocándose tanto en la pintura como en la escultura. Sus profesores, desde el primer momento, reconocieron su talento. Había algo especial en Mary, una sensibilidad única. Creían que tenía un futuro brillante por delante. Fue becada varias veces y finalmente se graduó con honores. Sus obras llegaron a exhibirse en varias galerías, algo que en ese momento representaba un logro muy importante para ella. Durante su formación, Mary también estudió en el extranjero. Aprendió a hablar con fluidez alemán y danés, incluso comenzó a estudiar japonés. Después de graduarse, siguió persiguiendo su pasión por el arte y viajaba siempre que podía. Como la pintura no le generaba ingresos estables, llevaba una vida sencilla y cuidaba mucho sus gastos. Compartía departamento con una amiga y, para trasladarse de una ciudad a otra, incluso de un estado a otro, solía pedir aventón. En aquella época, hacer autostop era algo común. El transporte público era poco confiable y, para quienes no tenían automóvil, llegar a otra ciudad podía convertirse en un verdadero reto. Las rutas de autobuses eran escasas, sobre todo en zonas rurales. Además, en los años 70, el autostop no tenía la reputación oscura que tiene hoy en día. Las historias sobre personas desaparecidas o atacadas no se difundían como ahora, así que la mayoría no le veía mayor peligro. El 15 de febrero de 1974, Mary tenía 25 años y planeaba asistir a una exposición de arte en Chicago. El trayecto desde Minneapolis era de unos 640 kilómetros, así que no pensaba hacerlo de una sola vez. Su plan era llegar primero a Madison, en Wisconsin, y desde ahí continuar hasta Chicago. A eso de las 10:30 de la mañana, salió de su casa con un cartel que decía Madison y se dirigió hacia la carretera. Unas 3 horas más tarde, un hombre llamado Dennis conducía por un camino rural en Wisconsin, cuando giró en una calle sin salida y vio un auto estacionado. Junto al vehículo, había 2 personas, un hombre y una mujer. Al pasar junto a ellos, Dennis tuvo la impresión de que discutían, o quizá forcejeaban. No estaba seguro de lo que había visto. Siguió su camino, pero la escena no dejaba de rondar en su cabeza. Algo no cuadraba. Minutos después, al llegar al final del camino, dio vuelta y regresó. Pero el auto ya no estaba. Sin embargo, algo en la nieve llamó su atención. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había alguien tirado junto al camino. Dennis no se bajó del auto. En cambio, volvió a casa lo más rápido que pudo y le contó a su esposa lo que había visto. Luego, pidió a un vecino que lo acompañara y juntos regresaron al lugar. Lo que encontraron confirmó sus temores. Era el cuerpo de una mujer joven. Su ropa tenía manchas de sangre. De inmediato fueron a la casa más cercana para llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron, confirmaron que la joven estaba muerta. Tenía múltiples heridas de arma blanca, pero algo no encajaba. Apenas había sangre en la nieve, lo que indicaba que probablemente había sido asesinada en otro lugar y luego dejada ahí. No muy lejos del cuerpo, los oficiales hallaron un sombrero de hombre. Creyeron que podría pertenecer al asesino. Los peritos intentaron hacer moldes de unas huellas de neumáticos cercanas, pero la nieve impidió que el material de yeso se fijara correctamente. No había más pistas en el lugar. El cuerpo fue enviado al forense para un análisis detallado. Mientras tanto, la policía interrogó al único testigo, Dennis. Según su testimonio, había visto a un hombre blanco, delgado, de entre 25 y 35 años, aproximadamente de 1.73 de estatura, con cabello castaño claro. El auto era un sedán pequeño, color dorado. No pudo identificar el modelo ni la matrícula. El médico forense determinó que la joven había recibido unas 15 puñaladas y murió por pérdida de sangre. También encontró múltiples heridas defensivas en los brazos, lo que mostraba que la víctima luchó con su agresor. Sin embargo, no había señales de agresión sexual, lo que descartaba el motivo más evidente. Poco después, el forense logró identificar a la víctima. Era Mary.
Tras hablar con su compañera de departamento, la policía supo que Mary planeaba asistir a una exposición en otra ciudad. La amiga también mencionó que Mary se había llevado su bolso, el cual no fue encontrado en la escena del crimen. Sabiendo que Mary salió de su casa alrededor de las 10:30 de la mañana y que su cuerpo fue hallado unas 3 horas después, los detectives lograron construir una línea de tiempo tentativa. El trayecto desde su hogar hasta el lugar donde fue encontrada tomaba aproximadamente 1 hora y media, lo que hacía muy probable que la persona que la recogió en Minneapolis fuera la misma que terminó con su vida. La policía elaboró un retrato hablado del sospechoso basándose en la descripción que Dennis había dado, y lo compartieron con los periódicos locales, con la esperanza de que alguien lo reconociera. Se recibieron algunos reportes, pero ninguno que acercara a los investigadores al asesino. Al mismo tiempo, los detectives comenzaron a preguntarse si Dennis, el único testigo, podría estar implicado. Había razones para sospechar. Para empezar, sabían con certeza que Dennis se encontraba en un camino rural sin salida, y nadie más había visto al otro hombre que le aseguraba haber presenciado. Además, algunos aspectos de su relato no terminaban de cuadrar. Dennis afirmó que ese día había ido a la tienda y que, al regresar, decidió seguir manejando un poco más. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta llamó la atención. Dijo que su perra estaba en el coche con él y que creyó que quería seguir paseando. La justificación fue vista con escepticismo, sobre todo porque Dennis había girado hacia un camino prácticamente en desuso, un sitio donde nadie tenía razón para estar. Otro detalle que encendió las alarmas fue su comportamiento tras encontrar el cuerpo. No se bajó del auto. No revisó si la joven aún respiraba. Simplemente dio la vuelta, condujo hasta su casa y buscó a su vecino para regresar juntos. Ni siquiera llamó a la policía mientras estuvo en su hogar. Eso solo ocurrió después de que su vecino también viera el cadáver. Para los investigadores, esto parecía un intento de construir una coartada, o al menos, de alejarse del crimen. Pero también había elementos que parecían exonerarlo. Por ejemplo, las huellas de neumáticos encontradas en la escena no coincidían con su vehículo. Aún así, no se podía descartar que otro coche hubiera pasado antes del asesinato. La policía tampoco encontró pruebas de que Dennis hubiese estado en Minneapolis esa mañana, lo que sugería que no pudo haber recogido a Mary. Aunque, en teoría, aún era posible que ella hubiese conseguido otro aventón antes y que acabara más tarde en el coche de Dennis. Los agentes continuaron presionando a Dennis. Él, sin embargo, mantuvo siempre la misma versión. Incluso recurrieron a un hipnotista para intentar desbloquear recuerdos ocultos, pero el experimento falló en 2 ocasiones. Llamó la atención una carta anónima que llegó a la comisaría. Su autor instaba a los investigadores a mirar más de cerca a Dennis. Pero la misiva no aportaba datos concretos ni evidencia. Era solo una advertencia vaga. Al ver que ese camino no llevaba a nada, los detectives comenzaron a buscar nuevas pistas. Y fue entonces cuando se toparon con un caso no resuelto de 2 años atrás, que de inmediato captó su atención. En 1972, una joven llamada Yali, también de Minneapolis, decidió pedir aventón para volver a casa. 15 horas después, su cuerpo fue encontrado junto a un río, a las afueras de la ciudad. Las similitudes con el caso de Mary eran imposibles de ignorar. Según varios testigos, Yali había subido a un automóvil color dorado conducido por un joven. Y, al igual que en el caso de Mary, el forense no halló señales de abuso sexual. Pero, pese a las coincidencias, la investigación del asesinato de Yali nunca llegó a ninguna parte. No hubo sospechosos. No hubo pistas sólidas. Los investigadores trataron de encontrar algún vínculo entre ambos crímenes que pudiera llevarlos al responsable. Pero cada intento terminaba en otro callejón sin salida. Durante los meses siguientes, los detectives analizaron varios sospechosos potenciales, pero ninguno pudo ser vinculado de forma concluyente con el asesinato de Mary. También aparecieron testigos que aseguraban haber visto a un hombre parecido al retrato hablado conduciendo un sedán dorado. Aún así, ninguno de esos reportes logró avanzar la investigación. Con el tiempo, el caso se enfrió. No surgía ninguna pista nueva que permitiera avanzar. En los años posteriores, se reabrió varias veces, pero siempre acababan chocando con el mismo muro de silencio. A principios de los años 80, surgió una teoría entre los investigadores. Creían que el asesino de Mary podría ser Randall Bothfield, un asesino en serie confeso de 44 víctimas. Ya cumplía cadena perpetua. Muchas de sus víctimas habían sido recogidas mientras pedían aventón, lo que lo convertía en un candidato lógico. Pero, pese a las similitudes, nunca se encontró una conexión concreta entre él y el asesinato de Mary. Con los años,
Los investigadores siguieron cientos de pistas. Viajaron por casi todos los estados del país. Incluso cruzaron a Canadá. Y aún así, no lograron descubrir quién mató a Mary. Poco a poco, el crimen se volvió leyenda local, especialmente en el condado donde fue hallado el cuerpo. Comenzaron a circular rumores, testigos que aseguraban haber visto la figura de una joven caminando sola junto a la carretera, intentando conseguir un aventón. Pero siempre que alguien se distraía por un segundo, aquella figura desaparecía sin dejar rastro. 2 pescadores aseguraron haber visto a una mujer parecida junto a un lago. Dijeron que su silueta brillaba con una tenue luz blanca y que permanecía de pie, en completo silencio, observándolos desde lejos. Tiempo después, una mujer de la localidad se presentó ante las autoridades con un relato inquietante. Afirmó que una mujer llamada Mary, víctima de un asesinato, la visitaba con frecuencia y le hablaba. Como el crimen jamás fue resuelto, esas historias paranormales terminaron siendo más conocidas que el caso real. Con el tiempo, muchos ni siquiera sabían que detrás de los cuentos de fantasmas había una tragedia absolutamente real. A comienzos de los años 2000, cuando el análisis genético ya era una herramienta clave en las investigaciones criminales, los detectives decidieron darle un nuevo intento al caso de Mary. Querían encontrar algún rastro biológico que pudiera identificar al asesino. En 1974, los forenses habían recuperado pequeñas cantidades de sangre y piel bajo las uñas de Mary, muy probablemente del agresor. La evidencia aún permanecía resguardada, intacta. Sin embargo, los especialistas no lograron extraer un perfil de ADN útil de aquel material. Pero quedaba una pista más. El sombrero hallado cerca de la escena del crimen había sido preservado durante todos esos años. Y en su interior, había algunos cabellos cortos de un hombre. Los peritos analizaron esos cabellos y lograron extraer un perfil parcial de ADN. Una vez más, se encontraron con un obstáculo. No había coincidencias en la base de datos del FBI. Pero no todo fue en vano. Gracias a esa muestra, lograron descartar a varios sospechosos, incluido el asesino serial que una vez consideraron como posible responsable. Su ADN estaba registrado desde hacía años, y no coincidía. El caso volvió a estancarse por varios años más, hasta finales de 2022. Fue entonces cuando los detectives se enteraron de una nueva técnica forense, genealogía genética. Comprendieron que esta podría ser la última gran oportunidad para resolver el crimen de Mary. Contactaron a un laboratorio universitario en Nueva Jersey, especializado en ese tipo de investigación, y el equipo aceptó colaborar. Los expertos comenzaron a trabajar con el perfil parcial extraído del cabello dentro del sombrero. El hecho de que no fuera un perfil completo complicaba enormemente la tarea. Aún así, después de un arduo proceso en bases de datos públicas de genealogía y la reconstrucción de posibles árboles familiares, lograron identificar a un posible sospechoso. Un hombre que cumplía con todos los criterios necesarios. Solo faltaba obtener su ADN. Los detectives lo localizaron y le pidieron una muestra. Él accedió sin objeción. Pero, para sorpresa de todos, no hubo coincidencia. El perfil genético no era el mismo. Entonces, uno de los analistas ofreció una nueva posibilidad. Tal vez el asesino era su primo hermano. Los investigadores siguieron esa pista y recolectaron una segunda muestra. Pero una vez más, no coincidía. La situación era desconcertante. Ambos hombres estaban biológicamente emparentados con el asesino. Eso era un hecho. Pero no había nadie más en su árbol genealógico que pudiera encajar como sospechoso. Fue entonces cuando surgió una nueva hipótesis. ¿Y si el asesino había sido adoptado? Eso explicaría por qué no aparecía en ningún registro familiar conocido. El equipo se sumergió en archivos antiguos, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar esa teoría. El 4 de noviembre de 2024, por fin encontraron lo que buscaban. Toda la información reunida apuntaba a un hombre de 84 años llamado John Miller. Los detectives comenzaron a investigar su historial y descubrieron que tenía una hija. Se acercaron a ella, y accedió voluntariamente a proporcionar una muestra de ADN. Cuando llegaron los resultados, no había duda, el cabello hallado en la escena del crimen pertenecía a su padre. 50 años después del asesinato de Mary, los investigadores finalmente sabían quién la había matado. Tan pronto como el laboratorio confirmó la coincidencia genética, los agentes se dirigieron directamente al domicilio de Miller. Apenas le mencionaron la evidencia, John Miller confesó, con calma. Contó que el día del crimen había recogido a Mary a un lado del camino. Le prometió llevarla a su destino. Pero una vez que salieron de la ciudad,
comenzó a presionarla. Ella se negó. Entonces Miller sacó un cuchillo y la apuñaló múltiples veces. Condujo hasta aquel camino remoto y sin salida con la intención de enterrar su cuerpo en la nieve. Pero mientras la arrastraba fuera del auto, otro conductor pasó por el lugar. Preso del pánico, Miller volvió a subir a su vehículo y huyó, dejando el cadáver abandonado junto al camino. Al día siguiente, vio una nota en el periódico sobre el asesinato y sintió alivio. El testigo, al parecer, había confundido el color de su auto. Según Miller, en ese entonces conducía un coche azul claro, no dorado. Al final, dijo que no sentía nada por lo que había hecho, que apenas había pensado en ello en los años siguientes. También confesó que había arrojado el arma homicida a un pantano cercano a su casa. Sobre el bolso de Mary, dijo que no recordaba qué había hecho con él. Cuando le preguntaron si había matado a alguien más, negó con firmeza. Aseguró que ni siquiera sabía por qué había matado a Mary. Después de su confesión, fue acusado formalmente de asesinato y trasladado a prisión para esperar juicio. Miller dejó claro que no pensaba luchar contra los cargos. Miller declaró que se declararía culpable. No quería pasar por un juicio largo ni revivir los hechos en un tribunal. A sus ojos, ya estaba preparado para pasar el resto de su vida en prisión. Así, después de 50 años de incertidumbre, los detectives finalmente lograron resolver un caso que durante décadas pareció imposible. Y aunque John Miller, con casi 85 años, probablemente no pase muchos años más tras las rejas, el asesinato de Mary Kathleen Sches ha sido oficialmente resuelto. En cuanto al caso de Yali, la posible implicación de Miller ahora parece poco probable. El vehículo que conducía en aquella época no coincidía con la descripción del auto en el que se vio por última vez a Yali. Es muy posible que él no tuviera ninguna relación con ese crimen. Aún así, los investigadores han comenzado a revisar otros casos sin resolver, buscando cualquier conexión con Miller. Pero hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que lo vincule con otros asesinatos. Después de medio siglo de preguntas, de silencio, de especulaciones, la verdad finalmente salió a la luz. Y aunque la justicia llegó tarde, llegó con fuerza. Lo que comenzó como una desaparición sin explicación, se convirtió en un símbolo de perseverancia para los que nunca dejaron de buscar respuestas.